Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos continuando con el estudio capítulo 15, que lleva por título Fuera de la caridad no hay salvación. Y yo me ponía a pensaba respecto a todas estas enseñanzas que hemos visto y que indudablemente pareciera que esta enseñanza es crucial, que curiosamente la mayoría ya la tenemos entre comillas clara en la conciencia, al menos en la mente, pero que es necesario profundizar, reflexionar, ahondar muchísimo a que dentro de todo el bagaje, de todo el arsenal de conocimiento, de aprendizajes que hemos tenido en esta enseñanza, en otras enseñanzas, fíjense que lo más interesante es que lo más importante es ese espíritu o esa conciencia de caridad, lo más importante, inclusive más importante que la verdad o más prioritario que la verdad es la caridad. Y esto quizás lo intuíamos, pero no lo teníamos con esa conciencia clara. Entonces, este capítulo 15 es un capítulo muy potente, muy elevador, muy clarificador, y es un parteaguas, es una estrella que pulsa y que nos señala un criterio imprescindible, un criterio divino que debemos considerar con toda ese detalle, con esa sensibilidad de aquellos que buscamos hacer la voluntad superior, la voluntad divina, y sobre todo sacar provecho a esta encarnación y no perder esta encarnación como en el pasado hemos perdido, entre comillas, perdido muchas encarnaciones en distraernos en las complacencias en esta realidad temporal que es este plano, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a continuar. Estamos en el capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación, que ese es el título, y me voy a permitir, hice un pequeño resumen para que fuera un poquito más fluida la charla, la instrucción. El resumen es corto, por eso me voy a permitir leerlo y voy a hacer algunas observaciones, si me lo permite. Fuera de la caridad no hay salvación y es continuación del capítulo 15 y se resume así. Vosotros, los que habéis asistido a vuestros hermanos, pasad a la derecha. Es lo que dijo, es lo que se dice que dijo el maestro o en el libro, creo que en el Apocalipsis también se comenta al respecto. Y vosotros, los que fuisteis rigurosos para con ellos, pasad a la izquierda. Esto nos recuerda mucho el concepto de la separación del trigo y la cizaña, de la separación de los cabritos, de los corderitos, y de alguna forma es una frase, es un texto que nos proyecta al futuro. De hecho, ya llegamos a ese futuro donde los seres estamos en proceso de reclasificación o de final de finales de este curso. En este periodo de transición están siendo definidos los destinos de billones de almas y en base a esta profecía, que aquellos que asistieron a vuestros hermanos pasan a la derecha y aquellos que fueron rigurosos, condenatorios, esclavizaron, dañaron al prójimo, lo trataron como enemigo, lo trataron mal, pasan a la izquierda. Será separado el trigo de la cizaña en el fin de los tiempos. Y esto no es para ser alarmista, simplemente para entender que aquellos que hemos comprendido un poco el auténtico mensaje del maestro, estas profecías o estas proyecciones del futuro ya llegaron. Estamos en este periodo de definitorio, este periodo de transición donde en base a nuestros méritos, en base a nuestra manifestación en la tierra, positiva o negativa, buena o mala, en base si aprovechamos el tiempo, somos aprobados en el examen final o de alguna forma se nos permite reprobar o regresar a nuevamente tomar las lecciones básicas. Y la lección mayor de todo esto es la caridad. La lección mayor que tanto se ha esforzado el maestro es amad a Dios sobre todas las cosas y amad a vuestros semejantes porque son vuestros hermanos, tratarlos como a ti mismo. Y a esto se refiere este pasaje. Entonces, aunque todavía, por ejemplo, no sabemos en qué momento se hace
el corte de caja, por decirlo de alguna forma, para valorar quiénes continuamos en un ascenso y quiénes regresamos a repetir la lección, digamos, a un planeta de expiación y pruebas como la Tierra que ya está trascendiendo, que ya está pasando esa etapa, pues se puede dar particularmente en el llamado morir, en el paso de plano o paso de dimensión, se da en un momento dado la definición, pero también a través de cataclismos, de experiencias, de guerras, de situaciones fuertes, sorpresivamente se da ese corte. Entonces, ¿por qué? Porque la Tierra ya no puede soportar continuar en esta inercia, en este periodo de transición, va a pasar y está pasando. Entonces estamos en esta definición. Y también se nos invita a que aquellos que somos los llamados servidores de la última hora, aquellos que llegamos en esta transición, pues nos pongamos las pilas, no nos quedemos así con los brazos cruzados y hagamos lo que sea necesario para poder exteriorizar y ampliar el mensaje del maestro a aquellos que puedan escucharlo y quieran escucharlo. Entonces, curiosamente, me regreso al texto, estamos en este periodo. También este texto vosotros, los que habéis asistido a vuestros hermanos, habéis cuidado, atendido, apoyado y escuchado su dolor y han atendido ese sufrimiento de alguna forma u otra, pasad a la derecha. Y vosotros, los que fuiste rigurosos, los que fuiste orgullosos, egoístas, los que no miraste el dolor ajeno, ni hiciste ni levantaste un dedo para apoyarlos, vas a pasar a la izquierda. Vosotros que fuiste rigurosos, que atentaste contra los niños, contra los jóvenes, que quisiste la riqueza en detrimento de la dignidad humana, pasada a la izquierda. Esto señala que la felicidad, de alguna forma, tarde o temprano, está y será manifiesta, será reservada al justo. Aquellos que se mantienen en el equilibrio, en la justicia, en el amor, pues tarde o temprano esa felicidad se va a manifestar, aunque temporalmente pareciera que no. Y aquellos que siguen en sus maldades, la desdicha, el sufrimiento, el alargamiento de la prueba se va a manifestar en ellos. También podemos concluir que en la vida la práctica de la caridad es lo único importante. Y aquí la pregunta es, ¿por qué la práctica de la caridad definimos que es lo más y lo único importante? Es muy importante esta afirmación y ahora vamos a tratar de desarrollar este punto. La práctica de la caridad es lo más importante porque es la primera virtud dentro de todas las virtudes del espíritu. ¿Por qué? Porque la caridad, cuando una persona manifiesta caridad, no solo manifiesta dar o dar material o dar monetariamente. Caridad es el espíritu de la caridad. Yo me atrevería a decir que en el lenguaje cristiano, el llamado Espíritu Santo o el Santo Espíritu es el espíritu de la caridad. ¿Por qué? Porque representa la conciencia del ser divino, del ser despierto, del ser que ha comprendido su relación con Dios como su Padre y su relación para con los demás como sus hermanos de manera auténtica, porque la divinidad también mora en los demás como mora en uno. Entonces la caridad como primera virtud del Espíritu no se refiere únicamente al hecho de dar, porque no es así, aunque es importante el dar, el darse, el aportar, el compartir a la comunidad, el preocuparse por los demás. Abarca todas las cualidades, todas las demás virtudes, como es la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etcétera. Entonces, aparte de caridad, dar, es humildad, es dulzura, es paciencia, es justicia, es benevolencia, es indulgencia, etcétera. También interesante que la caridad representa como virtud lo opuesto al orgullo y al egoísmo. Si pudiéramos nosotros saber qué grado de orgullo y egoísmo tenemos, podemos hacerlo midiendo el grado de caridad que hemos desarrollado en la vida. Algunas veces hemos sido orgullosos y egoístas y eso significa que no hemos sido caridosos, no hemos sido compasivos, no hemos sido misericordiosos con los demás, con la palabra, con el acto, con el mismo gesto. Entonces la caridad, una persona que manifiesta caridad, es una persona
que disminuye y no manifiesta orgullo ni egoísmo. Por lo tanto, la caridad es sinónimo de paciencia, de dulzura, de benevolencia, de bondad, de compasión. Es una característica muy potente, muy elevada, muy sublime. Pareciera que esta característica no es de este mundo o de la raza humana. La caridad es algo como algo extraño para nosotros, que no hemos tenido pues no hemos tenido la costumbre de vivir en caridad, porque estamos volcados y enfocados a nosotros, a lo que nos duele, a los que nos molesta, a nuestros deseos. Si ustedes y yo hacemos una lista de todo lo que mueve al espíritu nuestro, o sea, lo que nos anima o lo que nos da la intención de actuar, de levantarnos, de trabajar, de esforzarnos, etcétera, de la vida misma que tenemos, podemos, sin temor a equivocarnos, decir que en gran medida está manifiesto el orgullo, el egoísmo, los deseos personales. La caridad, sin embargo, es un espíritu, es el espíritu de la caridad, que es como el Espíritu Santo o el Santo Espíritu, o es como la cualidad del amor infinito de Dios que está en todo, la naturaleza, pero que particularmente tiene su foco, su centro en el ser humano como ente creador. Entonces, una persona con caridad o que manifiesta caridad tiene todo esto, pero sobre todo es paciente, es indulgente, es compasiva, es benevolente, comparte el sufrimiento de sus semejantes y busca la manera de solventarlo, de resolverlo, de paliarlo. Por ello, los seres que nos han precedido en este ascenso, como por ejemplo el caso de Chico Javier, en el caso del doctor Becerra de Meneses, en el caso de gran cantidad de seres que han dado su vida, de alguna forma, la han consagrado a ser instrumentos de la caridad o del Espíritu, o del Santo Espíritu de Dios a través de ellos. Y esto no significa que sean o hayan sido santos, no significa que hayan sido diferentes al resto de los seres humanos. Significa que encontraron el sentido de la razón por la cual están encarnados, que es potencializar en ellos mismos un grado de amor, de tal forma que ese amor personal, ese amor egoísta, orgulloso, egocentrista, trascendiese y llegase a un nivel más impersonal, más sublime, más empático para con los demás. Entonces, la caridad, que pudiéramos manejarla como amor, pero realmente el significado profundo del amor en este sentido es caridad, es la máxima cualidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las características del Maestro Jesús, estas cualidades las tuvo en su grado máximo. Y curiosamente, en su grado mínimo o prácticamente cero, podemos encontrar atisbos del orgullo y del egoísmo en el Maestro Jesús, porque el Maestro no se preocupaba particularmente por él, por cómo iba a estar físicamente, o sea, todo estaba en función del mayor bien para con su prójimo, sus semejantes. Dice aquí también, ni aun la falta de fe es tan importante como la caridad. Perdón, dice, ni aun la fe, no dice la falta de fe, ni aun la fe es tan importante como la caridad. O sea, y también podríamos decir que ni aun la falta de fe es tan importante como la caridad. ¿Por qué decimos esto? Pareciera que estamos contradiciéndonos. La fe, recordarán ustedes que es un atributo del ser que tiene la comprensión del mundo invisible, que opera a través de esa confianza, por decirlo de alguna forma, absoluta con Dios, con su espíritu, con su guía, con el mundo invisible y con los seres que lo acompañan en el plano invisible. La fe es la evidencia, la contundencia de algo que no ve nuestros sentidos, pero tenemos esa convicción profunda, esa certeza del mundo invisible. Y aún eso, y aunque no tuviéramos eso, eso no es tan importante como la caridad. ¿Por qué? Podemos pensar que la fe se relaciona con las enseñanzas que tenemos, con la verdad, con el conocimiento que hemos adquirido. Pudiera ser, aunque la fe es algo mayor. Sin embargo, entre la fe, la esperanza y la caridad, la más predominante, la más absoluta, la más trascendente
y la que incluye las otras dos es la caridad. Prueba de ello es el ejemplo de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Un samaritano propiamente no tiene, es como muy liberal en cuestión de sus creencias religiosas. Es como poco dado o inclinado a los ritos, a los rituales, por ejemplo. Entonces, curiosamente, el samaritano era muy mal visto por los judíos dogmáticos. Los judíos, los sacerdotes del Sanedrín, los veían re mal a los samaritanos. Y los judíos ortodoxos se daban del gusto de decir que eran hijos auténticos de Moisés y que tenían a Dios y que de alguna forma ellos sí cumplían los rituales, las ordenanzas de Moisés, de sus profetas, etcétera. Pero los samaritanos, pues eran así como los liberales espirituales, ¿no? Por decirlo así, y no se atenían tanto al rito y al detalle del ritual. Entonces aquí se nos hace ver que el samaritano, aunque no tenía mucha doctrina, mucho conocimiento y aunque era medio liberal, medio bonachón, si fuera el caso, estaba libre de prácticas dogmáticas y doctrinarias, pero eso no era lo importante. Se le puso encima del sacerdote y el levita no por lo que sabía o dejara de saber, sino por el grado de caridad, de compasión y misericordia que tenía. Ese es el punto. Entonces, eh, este sería la parte más importante de esto. Entonces, ni aún la fe es tan importante como la caridad. Entonces, también amarás a Dios sobre sobre todas las cosas. Pasamos al mayor mandamiento. Entonces, en base a esto, ya nos damos por hecho que el mayor mandamiento es la caridad. Ahora, una pregunta. ¿Podríamos pensar que podemos desarrollar la caridad para con Dios? O sea, si no lo vemos, si no lo obtenemos como algo objetivo, entonces la caridad, aunque puede ser una manifestación del Espíritu para con el Espíritu mayor que para con Dios, la caridad se ve para con el prójimo. O sea, el prójimo es el reflejo encarnado de Dios y por lo tanto la caridad se puede manifestar de manera real y contundente, evidente, con el prójimo, con los amigos y los enemigos, con aquellos que nos tratan mal y aquellos con los que llevamos bien. Entonces, el mayor mandamiento, el amarás a Dios sobre toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, es una frase muy corta, es un texto que nos da la profundidad de este mensaje. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos que realmente es uno solo. Amarás a Dios sobre toda tu alma, con todo tu ser, porque es tu centro y es como el modelo, el núcleo, el centro. Y tu prójimo como tú mismo, que eres tú mismo. Lo que hagas a tu prójimo, te lo hagas a ti mismo. Entonces, este principio de reciprocidad opera también con la caridad. Lo que hagamos al otro, que es nuestro reflejo, nuestro hermano, nuestro ejemplo, nuestro proyecto, nuestra proyección, va a repercutir en nosotros. Ahora bien, no se puede verdaderamente amar a Dios, lo que comentaba de la caridad, sin amar al prójimo. Primero, ni amar al prójimo puedes hacerlo sin amar a Dios, porque están íntimamente relacionados. Todo lo que se haga en contra del prójimo equivale a hacerlo contra Dios mismo. Por lo tanto, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, estamos entendiendo que más que nuestro propio proyecto personal, nuestros propios deseos, nuestros propios criterios, más que las enseñanzas que pensamos que estamos en una mayor verdad con respecto a los demás, que nosotros quizás ya no estamos en el nivel religioso, estamos en el nivel espírita, en el nivel metafísico, en el nivel cuántico o en lo que sea, no es tan importante qué grado de verdad o de conocimiento o de sabiduría hayamos alcanzado, si no tenemos el espíritu de caridad que nos anime en el trato con nuestros semejantes. Esto es súper importante, es muy importante. Y el otro muy importante es que lo que hagas con los demás lo estás haciendo con el mismo Dios. Entonces me pongo a pensar en muchos casos donde no pensamos en esto. Por ejemplo, en el caso de un joven en edad viril que anda buscando experiencias amorosas, por ejemplo,
y que aprovecha, por ejemplo, su juventud para seducir a las jovencitas incautas para sacar provecho placentero de ellas, por ejemplo. En este caso, el muchacho, con todo y su inexperiencia y con todo el desconocimiento de la ley, sabe perfectamente su conciencia que no está actuando debidamente, porque si él fuera ella, no la trataría como la está tratando o buscaría hacerle daño o engañarla, por ejemplo. Entonces, qué es esto? Pues que debemos de tratar al otro y a la otra como quisiéramos ser tratados y no hacer lo que no quisiéramos para nosotros. Este es un ejemplo. Pero, por ejemplo, está el caso de la persona que quiere satisfacer su deseo de alcohol y le vale, como dicen los muchachos, pues que vaya a sufrir las consecuencias después y quiere satisfacer temporalmente el placer del alcohol. Y eso está dañándose a sí mismo, porque está dañando a su cuerpo, que es su prójimo también. Y en múltiples casos podemos encontrar en las relaciones humanas, familiares, en el trabajo, en cualquier situación en la cual estemos en relación con los demás, podemos encontrar que la regla de oro es muy válida. El otro soy yo soy el otro y el otro está en mí. Y lo que haga el otro se lo estoy haciendo a mí mismo y a Dios mismo. Entonces, la clave está en la caridad. Todos los seres que han trascendido esta esfera terrestre han podido pasar a la esfera superior, donde ya no hay cuerpos físicos, donde ya no se precisa el cuerpo físico, precisamente por el nivel tan alto de comprensión manifiesto en los hechos, o sea, el grado de caridad, no importando si es espírita, si es católico, si es ateo, si es budista, si es hinduista, si es islamista o lo que sea. No importa, no importa, porque finalmente no importa que tengas mucho conocimiento, que sepas todo de la enciclopedia del universo. La clave está en el trato de caridad que des con los demás, a los demás. Esa sería como la conclusión que podría sacar de esta parte. Y ya bueno, para corroborar esto, hay un texto bien bonito, La necesidad de la caridad según San Pablo. Y este texto es maravilloso. San Pablo, que primero empezó peleándose con los cristianos y después de alguna forma entendió el sentido, la trascendencia del mensaje del Maestro. Y dice así, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, fíjense, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y aún hasta la lengua de los ángeles, de los extraterrestres, de quien sea, o de los mismos dioses, si no tengo caridad, pues solo soy como el bronce que resuena o como los platillos o címbalos que retiñen, por ejemplo. Aunque tuviera el don de la profecía o el don de la percepción extrasensorial del futuro y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas presentes y futuras, aunque tuviera incluso toda la fe posible al punto de transportar montañas con mi sola palabra o deseo, o si pudiera realizar en el plano físico todos mis deseos, porque a esto se refiere también esta frase, que con la fe puedo mover montañas, es decir, eliminar dificultades, problemas, obstáculos y realizar mis deseos físicos, humanos. Si tuviera todo ese poder, pero si no tengo caridad, no soy nada. Bueno, es algo, pero no en términos de la elevación, está pendiente, está postergando su ascenso. Y aunque hubiera distribuido todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo entero para que fuera quemado, crucificado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. O sea, es súper contundente esta frase. Por lo tanto, la caridad es paciente. Cada vez que eres paciente, manifiestas caridad. La caridad es dulce, es compasiva, es bienhechora, es bondadosa, es generosa, es altruista. La caridad no es envidiosa, no es imprudente, no se tira a la primera, no se va como, o sea, no es irreflexiva, no es arrebatada, diríamos nosotros, no se tira al piso, no se victimiza,
tampoco se llena de orgullo, de soberbia, de superioridad, de fama, se siente con todo el poder de los reinos de la tierra, no es despreciativa, no es discriminativa, no busca su propio interés, o sea, ¿interés de quién? Del ego, de la personalidad. No se enfada y no se irrita por nada. Bueno, ahí está fuerte. No se enfada y no se irrita por nada. No piensa mal, no prejuzga, no descalifica, no goza con la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, es decir, es paciente. Comprende los tiempos y comprende que todo llega en el momento oportuno. Dice ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero entre ellas, la de mayor excelencia es la caridad. Y este es San Pablo, primera epístola a los Corintios 13, 1 a 7 y el 13, solito. Entonces, este texto nos define perfectamente las cualidades de la caridad, vistas según San Pablo, pero no están tan alejadas de la percepción que tiene el mismo Maestro Jesús, que nos ha enseñado todas las enseñanzas espíritas, religiosas, metafísicas, relacionadas con la elevación del espíritu, pues tienen que ver con la caridad, no hay otra. Entonces, este texto es maravilloso. Y ya para ir terminando, dice, la caridad es puesta por encima de la fe y lo reitera, debido a que la caridad está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como del sabio. Es decir, una persona que ni estudia metafísica, ni estudia espiritismo, ni estudia religión, catolicismo, evangélico, o lo que sea, puede estar en un nivel evolutivo mayor a nosotros porque él sí practica la caridad, la confianza en Dios y el amor al prójimo como a sí mismo. Entonces, lo otro es secundario, pero tiene lo principal, tiene la perla de gran precio, que es realmente la caridad. Tiene la piedra angular de nuestro proceso evolutivo, que es el amor compasivo. Entonces dice, la caridad es puesta por encima de la fe, debido a que la caridad siempre está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como el sabio, como del sabio, porque no precisa técnicamente del conocimiento, de la sabiduría, de la verdad, de la sapiencia, tanto del rico como del pobre, porque no precisa tener acumulación económica para manifestar la caridad, porque un rico y un pobre pueden dar, pero no es tanto el dar, sino el sentido y el propósito de dar, que es la caridad, el amor al prójimo. Y porque es independiente de cualquier creencia particular, cualquier dogma, cualquier convicción, sí, existe Dios, no existe Dios, existe el universo, existe el plano de los muertos, no existe. Muchas veces nos perdemos en tanta con elocuencia en cuestiones particulares, en creencias particulares que lo que hacen es dividir, nos dividen como hermanos. Por ejemplo, algunos creen una cosa, otros creen otra cosa. Unos se pelean porque Jesús es Dios, otros dicen que no. Unos dicen que Buda fue mejor o que Buda tiene la mejor meditación y es una peleadera que no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque lo más importante es el espíritu de caridad y a través del espíritu de caridad, de compasión, de benevolencia, de indulgencia, de paciencia, de generosidad, de fluidez, de mansedumbre, estamos manifestando el espíritu de Dios en la tierra. Ese sería el punto. Y bueno, cuando se dice fuera de la iglesia no hay salvación, se usaba, era precisamente que la iglesia decía, si no estás dentro de mi iglesia, estás condenado y eres maldito. Antiguamente se decía así. Si estás fuera de la verdad, no hay salvación. Entonces todas las iglesias pregonan que están en la verdad. Por lo tanto, si estás fuera de la verdad, no eres salvo. Y esto corrobora el punto. Fuera de la caridad no hay salvación. Esta es la tercera y esta es la vencida. Fuera de la caridad no hay salvación se apoya en un principio universal. Es decir, el principio universal es que no depende de limitaciones humanas, de dogmas o prejuicios humanos o leyes humanas y esto permite el acceso a la felicidad suprema. ¿Por qué?
Porque si nada más se salvaran los católicos, todos los demás estaríamos condenados. Si nada más se salvaran los espíritas, pues todos los que estamos en religiones seríamos condenados. Si solo se salvaran, por ejemplo, los cristianos, ¿qué pasa con los taoístas, budistas, hinduistas y demás? Entonces, ¿qué significa que fuera de la caridad no hay salvación? Significa que no es tanto la forma dogmática o religiosa, o inclusive el conocimiento que tengas. Lo más importante es la caridad. Y la salvación no es salvación como tal, es simplemente elevación del espíritu, de la conciencia, a un nivel mayor, válgase. Esto no significa en torno a un Dios único, todos tenemos a un Dios universal, independientemente del nombre con que le demos, pero particularmente nos recordamos que todos somos hermanos, independientemente de nuestras creencias, razas, credos, etcétera. Entonces también para hacer el bien se requiere siempre la acción de la voluntad. Nadie puede hacer el bien si no tiene la fuerza de la voluntad, salir de la inercia. Dice, en cambio, para no practicar el mal, pues alcanza en muchas ocasiones con la inercia y la indiferencia. Entonces, es cierto, si queremos estar en stand-by, o sea, como neutrales, y para no practicar el mal, pues simplemente sigue con tu inercia, con tu vida de indiferencia, y no practicas el mal, pero tampoco haces el bien. Entonces caes en el error de omisión, caemos en ese error de omisión. No basta ser cristianos, no basta ser espíritas o de cualquier denominación. Recuerden que lo verdaderamente importante no es el grado de verdad que tenga tu doctrina o el conocimiento que hayas logrado o hayas acumulado, sino la práctica de la caridad con tu hermano. Aquí en la parte final nos dice, vean a las enseñanzas espíritas como instrumentos para comprender mejor las enseñanzas de Cristo. Esto los hace mejores cristianos. Así pues, haced que cuando os observen vuestros hermanos, puedan decir que el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola y la misma persona, dado que todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan. Por lo tanto, cualquier persona, aunque sea budista, maometana, hinduista, etcétera, puede ser discípulo o seguidor de Jesús verdaderamente si practica la caridad, la compasión y la hermandad, la fraternidad. Aquí termina el estudio de Pablo, apóstol París 1860. O sea, el mismo Pablo da una instrucción, una parte de esto es la instrucción de Pablo. La lección completa de Pablo que dictó esta instrucción la pueden encontrar en el libro. Este es un resumen y una interpretación con todo lo demás. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos está la instrucción. Sí los invito a que reflexionemos al respecto. Ya en la próxima sesión vamos a estudiar el capítulo 16. No se puede servir a Dios y a Mamón, o al Dios del materialismo, por decirlo de alguna forma. Pero esto inclusive, aunque es valioso, lo importante que la clave está en esto. Es la parte más importante, más trascendente. Entonces, miren, el tiempo ya se nos ha ido. Espero no haberme ido tan rápido. Espero que por favor relean este capítulo, que para mí, aunque yo lo había escuchado mucho y lo había entre comillas entendido, la verdad que el revisar nuevamente esta instrucción, pues fue como un parteaguas, ¿no? O sea, el que me dijeran, aunque tú te gusta conocer y encontrar la verdad o descubrir la verdad o las verdades espirituales, eso no es tan importante como la práctica de la caridad, la práctica del autoconocimiento para convertirte en un canal del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, de la conciencia crística, del Cristo mismo a través de nosotros. Entonces, ese es el camino, esa es la prioridad. Lo demás vendrá por añadidura. No es tanto la verdad es importante porque nos revela este bien mayor que es la caridad. La verdad es hermana de la caridad, pero la hermana mayor, la hermana cercana a Dios, es la caridad. Entonces espero que con esta instrucción pues se haya concretado, se haya concluido adecuadamente esta lección tan trascendente, tan bonita, y solo nos corresponde vivirla en el día a día. Que cada día sea una oportunidad para manifestar mejor la caridad que ya mora o debería morar en nosotros. Entonces vamos a cerrar la instrucción aquí, ahora
para dar paso a algunos comentarios de los compañeros. Por lo largo de la instrucción la voy a dejar, la voy a cerrar aquí, pero los que quieran vamos a compartir internamente pues estas verdades y bueno, vamos a pasar a esa etapa. Agradeciéndoles a todos la compañía. Nos vemos para la próxima sesión y bueno, déjenme, permítanme un segundito para, para, ¿para qué? Para cerrar la instrucción. Déjeme ver dónde grabé. Creo que ya ni grabé. Ay, Dios mío. A ver, vamos a... Bueno, si gusta alguien compartir o comentar, no me da la opción de cierre. Adelante, por favor. ¿Alguien que quiera compartir o comentar? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Oye, David, Adelante. qué bonita instrucción. Híjole, lo de la caridad, como que abarcó todo lo que veníamos estudiando, ¿no? Lo que veníamos, nos has venido leyendo. Como que, no sé, me recuerda cada vez que escucho todo esto, cada vez que vengo los martes, es que siempre nos preguntamos, ¿para qué nací? ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? Yo creo que, y ahorita me resonó más pues hablando de la caridad, de la fe, de la esperanza, de la paciencia y del amor, no es que venimos a vivir en nube rosada, pero sí de alguna forma nos da paz y nos da directriz de por dónde, al menos por dónde tenemos que caminar ese sendero y ya en el camino, este, son las herramientas. Está como el dicho que dice, pues ayúdate que yo te ayudaré. O sea, tampoco todos dicen, ya ves que también a veces dicen, "No, es que ya está todo escrito. No, pues entonces ya para qué. No, 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 no. O sea, sí, tienes las herramientas y lo que se te vaya presentando, y por eso se me hizo muy bonita esta clase de la caridad. La caridad, yo sí tenía el concepto de la caridad, el diezmo, la, la limosna, ay, te traje ropita. Yo tenía el concepto, ya de que has ido hablando de esto, sino la caridad es mucho más que allá, ¿sí? De hecho, ahí, fíjate lo que dijo precisamente el apóstol, que dijo, y aunque hubiera dado todo mi dinero y toda mi riqueza, y aunque haya dado toda mi ropa, y aunque tuviera todo, si no hubiera tenido y lo vemos mucho, a veces creemos que es caridad lo que damos, pero no, solamente es dar, pero no, no por caridad y por amor, ¿no? Sí, Entonces, gracias. gracias. Muy buen punto. Yo también me puse a pensar, yo decía, bueno, ay, ¿qué debería hacer? Voy a repartir. Digo, no es que sea malo asistir a un orfanato, ir con los viejitos, los mayores, dar un alimento a alguien o dedicar fin de semana para hacer una labor de servicio, como el caso de nuestros hermanos que están haciendo servicio de brigadas médicas y que van a diferentes poblaciones. Es bueno y es loable y es válido y es necesario, porque si no hubiera esos servicios, quizás no les llevaríamos pues el servicio médico a esos lugares. O quizás haríamos la diferencia, una diferencia temporal, circunstancial. Si le doy un taco a alguien, voy a paliar el hambre de ese día, pero quizás al día siguiente ya no lo haga. ¿Por qué? Porque probablemente mi propósito es hacer obras de bien para tener méritos y puede ser válido, pero realmente viendo esta instrucción nos quedamos muy cortos, muy pequeños en nuestro enfoque, en nuestra comprensión. La caridad realmente es un estilo de vida, es una conciencia despierta y es el Espíritu de Dios vivo animando nuestra intención, nuestros deseos, nuestro espíritu fraterno para con los demás. Entonces va más allá. El mismo Pablo decía, bueno, yo puedo dar todo, puedo dar, sacrificar mi cuerpo, que me lo quemen y dar toda mi riqueza y entregarme por entero, pero si no tengo el espíritu de la caridad, no soy nada. Y suena súper fuerte,
pero realmente es una comprensión muy vasta, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos pedir en oración que ese espíritu de ternura, de compasión, de bondad que tiene el mismo Cristo, que Pablo las tiene y que muchos seres lo han tenido, lo empecemos a desarrollar y que no perdamos la oportunidad de ejercitarlo. Eso sería uno. Y el otro punto rápido, porque ya estoy agarrando yo la palabra, el otro punto antes de que se me pase. Interesante que diga, las enseñanzas espíritas que muchos de ustedes y yo algunas veces hemos estudiado y que nos llama la atención, son importantes, pero no es importante propiamente ser espírita. No es importante tener el conocimiento que tiene un espírita, de la línea que sea. No, no es trascendente, no es importante. ¿Por qué? Porque la enseñanza espírita nos enseña a ser mejores cristianos, cristianos de la caridad o espíritus de caridad. Si no aplicamos ese principio, nos vamos por la tangente, estudiando el intelecto, mundos evolucionados, transición planetaria, el consolador que ya viene, etcétera, muchas cosas, el periespíritu, tantos temas interesantes del espiritismo, pero se queda bloqueado el espíritu de la caridad. Y ahí chocamos con el concepto. O sea, la misma enseñanza espírita de Allan Kardec, el Evangelio según el Espiritismo, en este capítulo 15 es muy enfático. O sea, el espírita debe ser ante todo cristiano y el cristiano debe ser ante todo caridoso, bondadoso, compasivo, altruista y preocuparse no tanto por lo que hace, sino con qué espíritu está haciendo, manifestando amor, dándose a sí mismo. No es tanto Es que dar, es sino eso, es darse. Dale, sí. es eso, es eso. Adelante, Noemí, por favor. Yo aquí esto cierro. Ayer leía que dar es amor y yo veo que la caridad es como un sinónimo del amor porque reúne muchas cualidades, muchos valores, muchas virtudes y esto y nos hace cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, la caridad es un sinónimo de amor. Ok, muy bien. ¿Sí? Gracias, Noemí. Muchas gracias. A ver, José, por favor. Pues fíjate que nos habla claramente a mí, para mí la caridad era muy corta y ahorita que lo estoy viendo, la caridad es muy extensa porque nos habla acerca de nuestro comportamiento personal, que cómo debemos comportarnos más bien, porque yo la caridad para mí era muy corta, la caridad una limosna, un darte, un dar esto, un dar lo otro, pero no, no es cierto, es nuestro comportamiento personal de cómo debemos comportarnos. Ahí está, por eso dice que son las tres, es la virtud más grande para con nuestros amigos, enemigos y para amar a Dios sobre todas las cosas, porque ahí estamos amándolo, comportándonos con nuestros hermanos de diferente manera. Ok, Ujú. excelente, José. Gracias por tu comentario. Gracias. ¿Alguien más de los compañeros quiere comentar algo al respecto? Está Henry, Rosalba, Trini, Linda, Elizabeth. Si alguien tiene el deseo de participar, de aportar, de compartir. Bueno, ok, me voy a permitir. Linda, por favor. Bueno, hoy me pasó algo muy padre en mi trabajo. No sé si tenga que ver con la caridad, pero eh, yo tuve un evento en una escuela que es pública. Principalmente vamos a escuelas privadas y rara vez se acepta en una pública. Pero esta vez fue diferente porque en muchas escuelas luego no nos dan de comer, incluso aunque vamos a hacer la labor. Y aquí se nos dio todo, ¿no? Yo creo que este ejemplo de caridad lo veo más de parte de la maestra, porque hasta incluso me llevó y me trajo en coche, ¿no? Pagó ella mi Uber. Luego me dio de comer, ¿no? Y luego me pasó más contactos, ¿no? Que para mí es importante. Entonces, para mí hoy fue un ejemplo así, tal vez mm, no sé, o sea, le nació, ¿no? No, no es familiar mío, nada, ¿no? O sea, pero algo más, yo también me ofrecí, hasta me decían mis compañeras, órale, le regalaste mucho, ¿no? Material a esos niños
a las maestras, ¿no? Pero también fue porque dije, bueno, ella me está dando, ¿no? Yo pues también de alguna otra forma fui recíproca, pero yo sentí que ella me dio mucho, o sea, nunca había pasado, ¿no? Entonces fue algo impresionante para mí haber recibido como ese apoyo de esa maestra, porque ni es mi familiar, o sea, nada, ¿no? O sea, solo es una, en mi caso, clienta que le esté dando un servicio, pero muy diferente, o sea, fue muy bonito porque me sentí bien apapachada, ¿no? Y le nació, o sea, fue algo así como, órale, ay, o sea, y ella no iba a ganar nada y me dijo, es que es por los niños, con que ellos estén bien, yo estoy bien. Y pues no sé, fue algo muy padre. Ok, yo creo que, Linda, como tu labor ha sido, aunque está dentro del trabajo de educar a niños, ha sido más allá del simple hecho de tomarlo como un trabajo. Has entregado corazón, te has entusiasmado y has querido darles el mayor bien a los niños que educas o que colaboras en su educación. Y esto, aunque esté dentro de un marco de trabajo, tarde o temprano trae una consecuencia. O sea, el mayor bien que hagamos a los demás, tarde o temprano es redituado por el universo, a nosotros mismos. Y esto es una ley, es un reflejo. El universo va a responder incrementando con intensidad la intención con la cual emitas las cosas, hagas lo que hagas, palabras que digas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el universo responde a la intención de un hijo de un Dios creador. Somos creadores también, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar el día de hoy. Ahora sí ya encontré el punto de cierre. Voy a cerrar aquí a la charla, la sesión. Voy a poner una pausa y vamos a hacer una pequeña oración al finalizar para los compañeros que están aquí acompañándonos en vivo y en directo. Por lo pronto nos despedimos de los compañeros de YouTube y deseamos para ellos el mayor bien, las mayores bendiciones de lo alto y que el amor perdure y el amor reine en sus vidas hoy y siempre. Gracias.